dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Según la versión lenguaje actual, dice la palabra de Dios: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Está un poco más entendible la lenguaje actual y dice la palabra, vuelvo a repetir, Santiago 4:7 según la versión lenguaje actual, ¿sí? Dice la palabra de Dios: por eso obedezcan a Dios, ¿sí? Dice: háganle frente al diablo y él, o sea el diablo, huirá de ustedes. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia amada, bajo este tema, programa de entrenamiento de un soldado de Jesucristo, programa de entrenamiento intermedio de un soldado de Jesucristo, vamos a desarrollar 3 objetivos en este programa de entrenamiento intermedio. Vamos a desarrollar el entrenamiento del soldado de Jesucristo en la confrontación. Vamos a desarrollar el entrenamiento del soldado de Jesucristo en poner su fe en acción. Y el último objetivo de este tema, vamos a entrenar al soldado de Jesucristo venciendo sus temores. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, ¿con qué propósito seguimos hablando acerca del entrenamiento, ¿no? De entrenamiento intermedio, básico, intermedio y avanzado de un soldado. Escúchame por favor, ¿con qué propósito? Iglesia, es necesario que el creyente sea entrenado, ¿sí? Es necesario que el creyente sea entrenado para confrontar las adversidades, ¿sí?, de su vida. Es necesario entrenar al creyente a poner en acción su fe, a vencer sus temores. ¿Para qué? Para avanzar hacia la conquista de nuestra tierra prometida, hacia esa tierra de abundancia. Recuerda, iglesia amada, que Jesucristo nos ha prometido una vida en abundancia. La Biblia dice, Juan 10:10, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Habla de una calidad de vida. Amén. Gloria a Jesús. Iglesia amada, este entrenamiento, iglesia, vuelvo a repetirte, es para que tú y yo podamos avanzar, iglesia amada, hacia la conquista de esa tierra prometida, de esa tierra en abundancia. Y finalmente, iglesia amada, ¿para qué entrenar al soldado en este entrenamiento intermedio, básico, intermedio? ¿Para qué, iglesia? Para que tú y yo podamos encontrarnos con nuestro amado, podamos encontrarnos con nuestro Salvador. La verdad que hablar del encuentro con Cristo, iglesia, es un anhelo de mi corazón. Encontrarme con mi Jesús, abrazar a mi Cristo y decirle gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz. Qué hermoso es estar frente a frente con Él. Pero es necesario que tú, como iglesia de Cristo, como un creyente, es necesario que tú seas entrenado, que seas enseñado, iglesia amada, para confrontar tus adversidades, para que tú puedas poner tu fe en acción y puedas vencer tus temores en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios, iglesia amada. ¿Por qué? Porque esta iglesia, amados hermanos, esta iglesia ha recibido ya, iglesia, sobre el programa de entrenamiento, gloria a Dios, de los fundamentos básicos de un soldado de Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido nosotros durante estas 5 semanas anteriores? Hemos aprendido 5 fundamentos básicos de un soldado de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos fundamentos que hemos aprendido nosotros? Gloria a Dios, me gustaría preguntarles, pero por el tiempo no puedo. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido acerca del fundamento básico de la redención o salvación. Hemos aprendido el fundamento básico, iglesia amada, de la consagración, el fundamento básico del carácter, el fundamento básico de la obediencia y el fundamento básico del servicio. Gloria a Cristo Jesús. Escúchame, ¿por qué se llama? ¿Por qué el programa, iglesia amada, está
está en 3 partes: básico, intermedio y avanzado. ¿Por qué se le llama entrenamiento básico? ¿Sabes por qué se le llama básico, entrenamiento básico, iglesia? Porque los fundamentos que te he mencionado, esos 5 fundamentos básicos, iglesia amada, es necesario, es esencial y es indispensable que el creyente debe de aprender y practicar estos 5 fundamentos. Es necesario, esencial, que usted deba de aprenderlo y practicarlo en su vida diaria. Y sobre estos fundamentos básicos, iglesia amada, gloria a Dios, sobre estos fundamentos básicos espirituales, podamos nosotros, iglesia amada, avanzar para convertirnos en creyentes maduros. A convertirnos en creyentes maduros, iglesia amada, en la fe, podemos ser de ayuda al pastor de su iglesia, podemos ser de ayuda a las iglesias para extender la obra de Dios. Sí, gloria a Cristo Jesús. Escúchame por favor una gran verdad que te voy a decir, te voy a mencionar en estos momentos. Si tú o yo no ponemos en práctica estos 5 fundamentos esenciales e indispensables en la vida del creyente, escúchame por favor, es imposible que tú y yo podamos avanzar al entrenamiento intermedio. Y finalmente no podemos avanzar al entrenamiento avanzado. Para nosotros, iglesia amada, necesitamos completar el ciclo del proceso que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Para poder llegar a la meta, iglesia, hay un proceso que pasar. Hay un ciclo que tenemos que pasar para poder llegar a nuestra meta final, para poder llegar al cielo, para poder llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nosotros no aprendemos y practicamos o aplicamos estos 5 fundamentos básicos, es imposible avanzar al programa de intermedio y avanzar. Y no podríamos llegar a nuestra meta final. No podemos llegarlo. ¿Sí? Por ejemplo, quiero dar este ejemplo, ¿no? Para que me puedan entender por qué fundamentos básicos y es necesario que tú lo aprendas y lo apliques en tu vida cristiana. Es como, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Cuando nuestros hijos quieren estudiar natación y tú lo pones en natación, ¿sí? Lo pones en un ciclo de verano para que ellos aprendan a nadar. ¿Qué hace primero el profesor de natación? ¿Qué hace primero el entrenador de natación? ¿Qué hace primero? ¿Sabe lo que hace primero el maestro de natación? Primero enseña al alumno algo básico, fundamentos básicos de la natación. Como por ejemplo, ¿qué les enseña primero? Les enseña cómo flotar, les enseña cómo sumergirse, se les enseña cómo son los movimientos de los brazos y de las piernas, y les enseña también, gloria a Jesús, a cómo respirar, para que ellos puedan aprender a nadar. Son elementos básicos que necesita aprender la persona que quiere aprender a nadar. Luego de que el profesor les enseña ya a la persona estos fundamentos básicos de la natación, es ahí donde lo lleva ya al campo, ¿no? Ya a nadar a la piscina. ¿Sí? El profesor de natación, si tú quieres aprender directamente, no te lleva a la piscina. Él primero te enseña los fundamentos básicos de la natación y luego te lleva ya a la piscina para que tú puedas aplicar lo que has aprendido con los fundamentos básicos. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Por eso se le llama fundamentos básicos. Sí o sí, necesariamente tú necesitas aprender y aplicar en tu vida. Tienes que saber sobre tu salvación, tienes que consagrarte a Dios, tienes que formar tu carácter a un carácter de Cristo, tienes que obedecer la palabra de Dios de una forma absoluta, ¿sí? Y a través de estos fundamentos, tú ya sabes que el Hijo de Dios ha nacido para servir, no ha nacido para ser servido. Amén. Son fundamentos básicos que necesariamente tenemos la necesidad de aprender y aplicarlo en nuestra vida diaria para poder avanzar en este programa de entrenamiento del soldado de Jesucristo.
Luego que tú aprendes los 5 fundamentos básicos y lo aplicabas, pasas al entrenamiento intermedio. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia amada, gloria a Dios. Los primeros 5 fundamentos que hemos aprendido, vuelvo a repetirles, y quiero que se lo graben en su memoria, que lo tengan aquí y que nunca se olviden, iglesia. Los 5 fundamentos básicos necesarios de la vida cristiana, ¿cuáles son? Quiero que lo digamos a una sola voz todos, ¿sí? Los 5 fundamentos básicos, ¿cuáles son? Redención, consagración, carácter, obediencia y servicio. Nuevamente, ¿cuáles son estos 5? A una sola voz todos. Redención, consagración, carácter, obediencia y servicio. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te insto y te animo a que nunca te olvides de estos 5 fundamentos básicos de la vida cristiana. Y yo te pido en el nombre de Jesús, iglesia amada, que tú te puedas examinarte a ti mismo, ¿sí? Examinémonos, examínate tú mismo. ¿En qué fundamento estás fallando? ¿Estás fallando en la obediencia? ¿Estás fallando en el carácter? ¿Estás fallando en el servicio? Yo quiero que te examines en casa, ¿sí? Examínate, ¿sí? ¿En qué fundamento básico estás fallando? Y te animo a que te corrijas. No te quedes ahí, sino corrígete, ¿sí? ¿Para qué, iglesia amada? Nosotros, iglesia amada, tenemos que mantenernos firmes en estos 5 primeros fundamentos básicos de la vida cristiana, para que tú y yo podamos pasar al siguiente entrenamiento, ¿sí? Y hoy en esta mañana, iglesia amada, vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas acerca del programa de entrenamiento intermedio del soldado de Jesucristo. Y quiero que me prestes mucha atención. Ya aprendimos, vuelvo a repetir, nunca se te olvide, grábatelo en tu memoria, estos 5 fundamentos básicos, ¿sí? Examínate en casa y no solamente te quedes examinando, sino corrígete, no te quedes ahí, avanza en este programa, ¿sí? En el nombre de Jesús. Los 5 fundamentos son redención o salvación, ¿qué más? Consagración, carácter, obediencia y servicio. Nunca se te olvide eso, amén. Vamos a empezar acerca del entrenamiento del soldado de Jesucristo en la confrontación. Primer objetivo de este programa de intermedio, ¿sí? Ahora escúchame por favor. La palabra confrontación tiene como sinónimo las palabras de enfrentar, luchar, afrontar, invadir, pelear, combatir, guerrear, batallar, resistir. ¿Sí? Y confrontación significa, escúchame, significa ponerse frente a frente a la adversidad o al problema o a la tentación. Amén. Iglesia, nosotros como hijos de Dios, dice la Biblia, que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos, hay un enemigo que no duerme, hay un enemigo que planea todos los días, gloria a Dios, de sacar a los hijos de Dios de sus caminos, de no creer en esta poderosa palabra. Él está, Satanás, el enemigo espiritual, está encargado, iglesia, ¿de qué? De sacarnos los caminos de Dios, de no creer en esta poderosa palabra, de salirnos de la luz y irnos a las tinieblas. Él, iglesia amada, recuerda que Juan 10:10 que dice que el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, mas Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Sí, no podemos ignorar. Todos los días tenemos una lucha espiritual en nuestras vidas, todos los días. Amén. No ignores, Satanás no está tranquilo. ¿Sí? Aún él sabe que ya está derrotado. Él sabe que su destino es el infierno, ya lo sabe, pero él no quiere irse solo. Él quiere arrastrar a la creación de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Escúchame por favor. Escúchame. Entonces, ¿qué significa la palabra confrontación? Es estar frente a frente, dar la cara a la adversidad, al problema o a la tentación. ¿Sí?
Eso significa confrontación. Iglesia, escúchame. Y la palabra, iglesia amada, confrontar, la hemos leído, acabamos de leer al empezar este hermoso tema de Santiago 4:7. Hemos leído, iglesia amada, donde dice que debemos someternos a Dios primero, ¿sí? Es decir, nosotros, tú y yo, debemos sujetarnos. Debemos, ¿a quién? A Dios. Debemos estar listos a escuchar la palabra de Dios, y no solamente escucharla, sino también obedecerla. Cuando habla Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Pero ¿qué dice primero? Someteos a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Y qué significa eso, iglesia? Significa que debemos estar listos a escuchar la poderosa palabra y a ponerla por obra, ser hacedora de esta palabra. Sí, gloria a Cristo Jesús. Y luego de saber, iglesia amada, y obedecer la palabra, luego podemos resistir al diablo. Escúchame. Pero pastora, ¿cómo puedo resistir al diablo? ¿Cómo? Escúchame. Quiero que me entiendas un poquito, quizás los que vienen por primera vez, cuando hablo de problemas, adversidades, iglesia amada, tentaciones. Iglesia, en el nombre de Jesús les dije que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Satanás de una u otra manera va a querer sacarnos de los caminos de Dios, va a querer que tú no creas la palabra de Dios. Iglesia, ¿cómo así? ¿Qué adversidades? Puede ser problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con la familia. Tentación. Puede haber una tentación de adulterio, una tentación de mentir, una tentación de quitarse la vida. Adversidades puede ser un diagnóstico de un médico, ¿sí? Algún problema de deuda, ¿sí? Pero para todos los problemas, para todas las aflicciones del creyente, dice la Biblia que de todas ellas Dios nos liberta. Él es nuestro libertador. Él es el que sana. Él es el que paga deuda. Él es el que liberta a todos los oprimidos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, cuando hablo de adversidades, problemas y dificultades, hablo de ese tipo de cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo, pastora, puedo resistir al diablo? ¿Sí? Escúchame. ¿Cómo puedes tú resistir al diablo? Primero, lo primero que tú puedes, ¿cómo resistir al diablo? Lo que tú tienes que hacer primero, es cerrar tus oídos. Escúchame, es cerrar tus oídos y tu corazón a las mentiras del diablo. ¿Sí? Gloria a Dios. Esta es la verdad. Cristo es la verdad. Jesús detectó y él mismo dijo que Satanás es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces, ¿cómo resistir al diablo? Primero tú tienes que cerrar tus oídos, ¿sí? Cerrar tus oídos y tu corazón a las mentiras del diablo. Por ejemplo, una gran verdad que está escrito en la Biblia, está en Isaías, está en Mateo. Dice que Cristo murió, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, nuestras dolencias, y por sus llagas ya fuimos curados. Es una gran verdad espiritual. Pero Satanás se ha encargado de meter enfermedades, dolores y dolencias en los cuerpos. Tenemos un diagnóstico humano de un médico, no estoy en contra de ellos, un diagnóstico, hablo del diagnóstico nada más. Por ejemplo, puedes tener cáncer, tienes gastritis, tienes esto, tienes lo otro. ¿Sí? Pero ¿cómo tú puedes resistir a las mentiras del diablo si Jesús dijo que llevó mi enfermedad? Que por su llaga ya fui curado. ¿Cómo yo puedo resistir? Es tapando mis oídos, cerrando mi corazón a las mentiras del diablo. Segundo, ¿cómo puedo hacer para resistir al diablo? Escúchame por favor. Lo resistimos cuando tú y yo usamos la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y cómo usamos la palabra de Dios? Escúchame. ¿Cómo la usamos? Es declarando con tu boca, ¿sí? Lo que escrito está, lo que está escrito. Declarando con tu boca y lo crees en tu corazón,
diciéndole a Satanás: Satanás, tú no tienes poder ni autoridad sobre mi vida. Tú no tienes poder ni autoridad sobre mi familia. Tú no tienes poder ni autoridad sobre mis finanzas. Tú no tienes poder ni autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi salud. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, vete fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis finanzas, fuera de mi cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Iglesia, escúchame. Iglesia, ahora yo te enseñé hace 5 semanas atrás los fundamentos básicos. Es necesario practicar estos 5 fundamentos. Y luego ahora te estoy llevando al campo de batalla. ¿Sí? Al campo de batalla. ¿Y cómo lo vas a lograr? Sometiéndote pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Ahora escúchame por favor. La Biblia así lo dice, que debemos de resistir al diablo. No te puedes rendir, te tienes que resistir ante las mentiras de Satanás, creyendo en esta verdad poderosa. Amén. Iglesia, escúchame. Nosotros, iglesia amada, tenemos que resistir. Tenemos que enfrentar a nuestro enemigo espiritual. Tenemos, amada iglesia, que confrontar a la adversidad. Tenemos que confrontar a la tentación. Tenemos que confrontar a las dificultades, iglesia amada, de la vida. ¿Sí? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. En el área, iglesia amada, en el área que Satanás te está atacando, ¿cómo tú puedes resistir? Con textos bíblicos acerca del área que te está atacando. Por ejemplo, si Satanás te está atacando en el área de la salud, tú tienes que resistirlo con textos bíblicos de salud, de sanidad que hay en la Biblia. Si te está atacando en el área de las finanzas, iglesia amada, tú tienes que usar textos bíblicos sobre las finanzas. En la Biblia hay muchos textos bíblicos sobre las finanzas. Iglesia, si te está poniendo dudas en tu cabecita de tu salvación, iglesia, tienes que usar textos bíblicos sobre tu salvación. Por ejemplo, si Satanás viene a atacarte en la mente, puede decirte: si tú recién te entregas hoy día a Cristo, y la Biblia dice que el que recibe a Cristo, gloria a Dios, somos nuevas criaturas, nos convertimos en hijos de Dios y obtenemos la vida eterna. Eso dice la Biblia. Y yo creo en esta palabra. Yo recibí a Cristo y en ese mismo instante, el día que yo recibí a Cristo, me convertí en una nueva criatura, en una nueva mujer. Mi nombre es Rocío, en una nueva Rocío. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Absolutamente todas las cosas que yo haya hecho en mi pasado, Jesús borró, me perdonó, me limpió con su sangre y borró mi pasado. Ella no recuerda más nada, dice la Biblia en Isaías. ¿Sí? Entonces, somos nuevas. Y Satanás va a venir y te va a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que Dios te habrá perdonado de todo lo que has hecho? ¿Tú crees? Puede usar a un familiar o a un amigo. Este tremendo pecador ya está en la iglesia. ¿Qué cree que Dios le perdonó? Sí, hermanos, Dios ya nos perdonó. Y Satanás viene con esas mentiras. Por eso lo primero que debemos hacer, ¿cómo resistir al diablo? Tapar nuestros oídos. Sí, Satanás, Dios me ha perdonado porque en la Biblia escrito está que soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando hay duda de tu salvación, tú tienes que contrarrestarlo con textos bíblicos de salvación. Cuando hay duda de tu sanidad en tu cuerpo, tienes que contrarrestarlo con los textos bíblicos de sanidad de la Biblia. La mentira contra la verdad contra la mentira. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia amada, escúchame. Te estoy enseñando a que tú debes de resistir, de confrontar, de enfrentar, de guerrear, de pelear, sinónimos de confrontar, ¿sí? Al diablo con sus mentiras. Iglesia, hay solamente 2 opciones. Cuando usted está frente a Satanás, cuando usted está al frente de un problema, cuando usted está al frente de una dificultad, de una adversidad o de una tentación. Hay 2 opciones nada más.
Por ejemplo, el líder Alonso, ¿puede venir conmigo, por favor? ¿Cuáles son dos opciones que tú tienes cuando estás al frente? Ponte frente a frente conmigo. Cuando tú tienes al frente el problema, cuando tú tienes al frente la tentación, cuando tú tienes al frente alguna adversidad de tu vida, hay dos opciones. Es enfrentarlo cara a cara con él, no intimidándote. Y la segunda opción, ¿cuál es? Rendirme. Por ejemplo, un diagnóstico del médico, que es lo más usual dentro de la iglesia. Tienes cáncer. Queda en mí, como hija de Dios, estas dos opciones. O lo resisto a esa palabra, a ese diagnóstico, o simplemente me rindo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo resisto? Está bien, doctor, muchas gracias, pero escrito está que mi Cristo Jesús llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. No, pero escrito está, amigo, gracias. Señor, gracias porque yo estoy sana por tu llaga. A pesar de que yo tengo ese diagnóstico humano, pero la palabra me dice a mí que por la llaga de mi Cristo yo ya fui curada. O sea, Cristo sanó las enfermedades del futuro. Amén. Ahora, ¿cuál es mi segunda opción? Rendirme. Ay, Señor, ¿cuántos meses me queda, doctor? Ay, señora, por favor. Me rindo. O sea, estoy aceptando, me estoy rindiendo a la gran mentira del diablo. Dos opciones. Gracias, hijo. O le enfrentas o lo resistes. Perdón, o te rindes a las mentiras. O te rindes a la tentación, te rindes a la adversidad o te rindes al conflicto. Dos opciones nada más hay. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, iglesia amada, yo no sé lo que tú estás pasando en estos momentos. Yo no sé qué problema tú puedes estar pasando. No lo sé, pero solo Dios lo sabe. Ahora escúchame. ¿Cuál será su decisión de ustedes? ¿Resistir o rendirse a Satanás? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Resistir o rendirse? La Biblia nos da el consejo. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y él va a huir de vosotros. Ahora queda en ustedes la decisión de resistir o rendirte ante las mentiras del enemigo. Hermanos, tú no puedes rendirte. Tú no puedes, iglesia amada, no puedes rendirte. Tú debes resistir al diablo y no rendirte. Iglesia, escúchame por favor. Usted nunca, pero nunca, nunca en su vida se rinda. Usted tiene que enfrentar a Satanás. Usted tiene que enfrentar las mentiras de Satanás. Usted tiene que perseverar hasta vencerlo. Iglesia, rendirse son de cobardes. ¿Cuántos padres han enseñado a sus hijos que al hijo le dicen, tú no eres cobarde, levántate? ¿Cuántos padres hemos enseñado a los hijos eso? Iglesia, el Hijo de Dios no es cobarde. El Hijo de Dios no puede rendirse ante las mentiras del diablo. No puede y no debe. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de amor, de valentía y dominio propio a nosotros. Dios nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para poder resistir y vencer al enemigo. Así es que nunca te rindas. Nunca, iglesia amada, resiste, persevera, iglesia amada, en el nombre de Jesús hasta vencerlo. Iglesia, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo, iglesia amada, hombres han podido resistir y también los que se han rendido ante las mentiras de Satanás. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de los 10 espías. ¿Conocen, verdad? Hay 10 espías que fueron encomendados a ir a ver la tierra prometida que Jehová les había prometido al pueblo de Israel. Los 10 espías fueron y vieron que en la tierra fluía leche y miel. Había cosas maravillosas y grandes para ellos, pero esa tierra prometida estaba invadida por gigantes, ¿sí? Y dice la Biblia que estos espías, iglesia amada, se rindieron
Se sometieron a los gigantes, no confrontaron a los gigantes, pero sin embargo dice la Biblia que Josué y Caleb enfrentaron a estos gigantes. Ellos mismos dijeron: Dios está con nosotros, Dios no está con los gigantes, Dios está con nosotros, lo vamos a comer como pan. Iglesia, mira la gran diferencia de resistir y de enfrentar. Josué y Caleb enfrentaron, pelearon contra estos gigantes, porque ellos sabían esta gran promesa que Dios dijo: nunca te dejaré ni nunca te desamparé. Aún más dice la Biblia: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy ahí para librarte. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te vas a negar. Aunque pases por el fuego, ninguna llama arderá en ti. Yo estoy contigo para librarte. Son promesas, iglesia amada, que yo creo que Josué y Caleb supieron. Entonces ellos dijeron: sí podemos enfrentar a estos gigantes, sí podemos. Pero 10 de ellos se rindieron y solo 2 resistieron ante esta adversidad, ante este problema que tuvo para poder tomar posesión de la tierra prometida que Dios había ofrecido, había prometido al pueblo de Israel. Amén. Iglesia amada, ¿cuál de estos personajes son ustedes? ¿De cuál de estos 2 grupos? ¿El grupo de los 10 espías? ¿El grupo de Josué y Caleb? De Josué y Caleb, hermanos, nunca te rindas. Nunca te rindas. Dios está contigo. Y dice la Biblia, escrito está, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti, iglesia? ¿Quién contra ti, iglesia? Aleluya. Aleluya. Iglesia, escúchame. Vuelvo a preguntarte una vez más. Ya te enseñé cómo resistir al enemigo, al diablo, a las mentiras. Ahora escúchame, por favor. Vuelvo a repetirte. ¿Qué vas a hacer ahora cuando estés frente a frente a un problema? ¿Qué vas a hacer ahora cuando estás frente a frente a una tentación? ¿Qué vas a hacer ahora cuando estés frente a frente a una adversidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a someter a la tentación o lo va a resistir? Resistirlo. Usted no es un cobarde. Y sabes, iglesia, usted no es un cobarde, porque Dios nos da espíritu de valentía. Y sabes qué dice la Biblia, escrito está en Apocalipsis, que los cobardes son los primeros, literalmente diciéndolo así, porque en el versículo de Apocalipsis dice la Biblia que los cobardes están en primer lugar, tomarán parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dicho en otras palabras, los cobardes van a ocupar parte del infierno. Y usted no es un cobarde. Usted no es un cobarde. Usted tiene que tomar la decisión de resistir ante la tentación, resistir ante la adversidad, resistir, iglesia amada, ante cualquier problema que tenga en su vida. Amén. Gloria a Jesús. Miren, en la Biblia, vuelvo a repetir, hay ejemplos. Por ejemplo, nuestro mayor ejemplo es nuestro Jesús. ¿Sí? En toda la Biblia, nuestro mejor ejemplo es nuestro Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús, desde pequeño, iglesia amada, pudo resistir al diablo. Y Él cumplió y llegó a su meta final. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Es un gran honor, es un gran privilegio estar sentado a la diestra del Padre. Él pudo resistir cada tentación, cada adversidad, cada problema que se enfrentó Jesús, y logró, por su resistencia, y logró estar en ese lugar de alto honor, al lado del Dios Todopoderoso, del Padre. Amén. Iglesia, escúchame. ¿Cómo venció, iglesia amada, Jesús a sus adversidades? Él lo venció con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vamos a ver, desde que Él nace hasta que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo resistió primero? Cuando Jesús, iglesia amada, era niño. Escúchame. Cuando Jesús era niño, Jesús enfrentó su adversidad, ¿sí? Y los venció. ¿Cómo así? La Biblia dice, iglesia amada, que el Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Cómo venció Jesús ante esta gran adversidad, ante este gran problema? Porque si Jesús no hubiese resistido, no hubiera habido nadie que nos salve. Y no estuviéramos en este lugar nosotros.
Escúchame, ¿cómo Jesús venció cuando era niño? ¿Sabes cómo lo venció? ¿Sabes cómo venció aún siendo niño Jesús? ¿Cómo enfrentó su adversidad ante este edicto de Herodes de matar a los niños de menores de 2 años? ¿Sabes cómo? Dios, su Padre, el creador del cielo y de la tierra, iglesia amada, Él cuidó totalmente de Jesús porque todavía era un niño. Escúchame lo que te digo. ¿Cómo lo venció siendo niño? Porque Dios, su Padre, lo cuidó. ¿Y sabes cómo lo cuidó? Dios envió un ángel a decirle a José que saliera de la ciudad y se vaya a Egipto. Y que en Egipto estuviera hasta que Herodes iba a morir. Hasta que Herodes muera, le dio la orden a José, el ángel enviado por Dios, de estar en ese lugar hasta que Herodes muriera. Mira cómo veo a Dios cuidando a su hijo siendo niño. Escúchame, cuando el creyente, ¿cómo puede enfrentar su adversidad? Escúchame, líderes, escúchame, encargados. Cuando el creyente todavía está dando sus primeros pasos, ¿no?, en la vida cristiana, cuando el creyente recién está nacido de nuevo y recién está un mes, 15 días, primero, iglesia amada, escúchame. Obviamente que todavía es un niño espiritual que no conoce todavía el camino, está recién aprendiendo este camino nuevo, el camino angosto. ¿Y cómo lo vence cada problema, adversidad? Iglesia, escúchame. Mientras ese creyente sea niño, ¿sabes cómo confronta sus adversidades? Es cuando, iglesia amada, su líder, su pastor, su encargado, tiene cuidado de ellos. ¿Cómo así? Ora por ellos, los protege, los cuida en el nombre, porque saben que ellos aún son niños. Así como el Padre cuidó de Jesús siendo niño, así también el pastor, el líder, el encargado, tiene que cuidar al nuevo creyente porque aún todavía es un niño. ¿Sí? Gloria a Jesús. Iglesia, los hermanos maduros en la fe también tienen responsabilidad de cuidar a los nuevos creyentes, orando por ellos. Orando por ellos. Iglesia amada, orando por ellos, trayéndolos a la iglesia, orando por él, guiándolos en su vida cristiana. De esa manera, el niño espiritual va a poder confrontar sus adversidades. Gloria a Jesús. 2, Jesús venció, iglesia amada, la tentación en el desierto. El diablo, dice la Biblia, lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús. También está en Mateo, gloria a Dios. Dice que Jesús resistió, confrontó la tentación y lo venció, iglesia amada. Lo pudo vencer. Recuerda que Satanás lo tentó por 3 veces para caer a Jesús, pero no lo logró. ¿Cómo venció Jesús en la tentación en el desierto? Con el escrito está, escrito está, escrito está. Y así, de esa manera dice la Biblia que Jesús venció ante la tentación de Satanás. Y dice la Biblia que Satanás lo dejó por un tiempo. O sea, al resistirlo, Satanás huyó de él. En Lucas 4:13 dice que Satanás lo dejó por un tiempo. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesús confrontó a las multitudes de personas, iglesia amada, que querían tirarlo del precipicio, querían tirarlo, iglesia amada, querían matar a Jesús de lo alto de una peña. Sí, querían matar a Jesús, pero no pudieron, porque dice que Jesús se fue en medio de ellos. Esto tú lo puedes encontrar en el libro de Lucas, gloria a Jesús. Después que Jesús salió de la tentación en el desierto, Jesús, dice en la Biblia, que empieza su ministerio. Jesús se fue a Nazaret, ¿sí? Se fue a Nazaret y, como de costumbre, Jesús iba todos los sábados a las sinagogas. Y justamente ese día le dieron a Jesús para leer las escrituras. Y Jesús se topa con la escritura de Isaías 61.
Cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner y libertar a los oprimidos, para predicar el año agradable de Jehová. Y Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Y Jesús comenzó a hablar, ¿no? A decir cosas, habla de Elías, habla de Eliseo, pero dice la Biblia que al escuchar a Jesús con gran gracia y con gran autoridad que él hablaba, pero cuando él siguió hablando, dice que la gente, las personas comenzaron a sentir ira contra él, porque dijeron, este es el hijo de José, ¿cómo se atreve a hablar así? Y dice la Biblia que tuvieron ira. Entonces dice que se levantaron y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta el monte más alto, o sea, hasta la cumbre, a lo alto, donde estaba la ciudad, y querían despellenar, ¿cómo se llama? De la peña, sacarlo, matarlo al precipicio. Pero Jesús los confrontó y los venció. Dice la Biblia que Jesús salió en medio de ellos y no lograron su objetivo de matar a Jesús. Jesús resistió. Miren cuánto Jesús pudo, gloria a Dios, resistir todas sus adversidades que ha pasado en la vida. Luego dice Jesús, iglesia amada, también confrontó a los demonios. ¿Sí? Jesús confrontó a los demonios que estaban en las personas oprimidas. Jesús los echó fuera de sus cuerpos, fuera de sus vidas. Iglesia amada, Jesús confrontó a los demonios y los venció porque las personas eran liberadas. O sea, Jesús no se amedrentó. Jesús fue valiente. ¿Sí? Gloria a Dios. Jesús, iglesia amada, también confrontó la muerte de Lázaro. Ustedes conocen acerca de la muerte de Lázaro. Sí, ustedes lo pueden buscar, está en el libro de Juan capítulo 11, ahí habla. Pero Jesús, iglesia amada, venció la muerte de Lázaro porque él mandó y lo llamó y resucitó Lázaro. O sea, eso quiere decir que Jesús venció a la muerte. Sí, confrontó a la muerte y lo venció, iglesia amada. No se quedó solamente en la muerte, sino lo venció también en Lázaro. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, Jesús confrontó a las leyes naturales, ¿sí? A las leyes naturales de la gravedad. Jesús, iglesia amada, gloria a Dios, confrontó sobre la ley de gravedad de la tierra. Jesús caminó sobre el mar. Sobre el mar. Un hombre natural que camina en el mar se va a hundir. Pero un hombre con el poder y la unción de Jesús, que también podemos tener nosotros, puede caminar como caminó Pedro sobre el mar. Porque la Biblia dice que Pedro caminó sobre el mar. Jesús caminó sobre el mar, o sea, confrontó a las leyes naturales de esta tierra. Aleluya, escúchame. Jesús confrontó con las enfermedades, con los dolores, con las dolencias que las personas padecían. Sí, Jesús confrontó porque dice la Biblia que todo enfermo que llegaba a Jesús, Jesús lo sanaba. Wow, miren cómo confrontó Jesús a los dolores, dolencias, enfermedades. Wow, hombres que tenían 18 años padeciendo, oprimidos por el diablo, Jesús los libertó. Aleluya, un hombre ciego, Jesús le devolvió la vista. Iglesia, Jesús confrontó a esos tipos de enfermedades, pero Jesús venció a todos ellos. Jesús, iglesia amada, confrontó la burla de todos sus opresores. Jesús confrontó las burlas. ¿Cuántos de ustedes pueden confrontar una burla? Cuando te digan, por ahí va la pastorcita, ve, por ahí va el evangélico, ve. ¿Cuántos de ustedes han confrontado ese tipo de burla? Ve, se cree santa, ve. ¿Cuántos de ustedes han podido vencer, han podido confrontar ese tipo de burlas? Dice la Biblia que Jesús confrontó este tipo de burla de sus opresores. Y Jesús los confrontó, iglesia amada, y lo venció. ¿Y sabes cuándo venció estas burlas? Cuando nuestro Jesús perdonó en la cruz a sus opresores. ¿Recuerdan cuando Jesús que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí pudo vencer las burlas. O sea,
A Jesús, nada, iglesia amada. Jesús confrontó toda adversidad, toda tentación, todo problema que se vino a su vida y los venció. Los venció. ¿Sí? Gloria a Jesús. Y finalmente, iglesia amada, Jesús confrontó su propia muerte. ¿Cómo confrontó su propia muerte? Escúchame. Al morir Jesús en la cruz, al expirar Él murió, iglesia amada, Satanás se alegró. Yo me imagino a Satanás, ¡ay, lo vencí, ahora soy el único! Vencí al Dios todo. Él habrá pensado que había exterminado a Jesús para siempre. Pero lo que no sabía Satanás era que nuestro Jesús al tercer día resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es para gozarnos y alegrarnos en nuestro espíritu, iglesia. Aleluya, iglesia, gloria a Dios. Jesucristo resucitó al tercer día. Eso no contaba Satanás. No contaba con eso. Jesús resucitó al tercer día, iglesia amada. Resucitó victorioso. Y por causa de eso, Jesús ahora está sentado en ese sitial de honor a la diestra del Padre Todopoderoso por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, mira, iglesia, hemos visto cómo Jesús confrontó las adversidades que se le presentaba cada momento en su ministerio. ¿Sí? ¿Sabes cómo quiero enseñarte esto, iglesia? ¿Qué hizo Jesús para vencer sus adversidades? ¿Qué armas usó Jesús para vencer las tentaciones? Escúchame. Estas mismas armas que Jesús usó, las vas a usar tú. Escúchame y aprende esto. Una de las armas más poderosas que Jesús usó para vencer a las adversidades y estar sentado a la diestra del Padre en ese sitial de honor, dice la Biblia, iglesia amada, en Juan 5:30, ¿cuál fue lo que Jesús, el arma más poderosa que usó Él para vencer? Juan 5:30, dice la palabra de Dios. Si gustan lo pueden leer, ustedes ahí está en el proyector, gloria a Dios. También lo voy a leer en la Biblia hispanoamericana, ¿sí? Dice, según la Reina Valera, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escúchame. Según la Biblia hispanoamericana dice esto: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Conforme el Padre me dicta, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Iglesia, no estoy aquí para hacer mis deseos y mi voluntad, sino estoy aquí para cumplir los deseos y la voluntad del que me envió. ¿Quién me envió a mí? Jesucristo. Jesucristo me envió a predicar el evangelio a toda criatura. Iglesia, escúchame. A través de textos bíblicos que te he mencionado y te lo he leído, ¿qué arma usó Jesús para vencer la adversidad? Según este texto bíblico, ¿sabes cuál fue el arma? La obediencia absoluta al Padre. Dice, lo que Él me dictaba, yo le hablaba. Escúchame. ¿Qué significa obediencia absoluta? ¿Qué significa? Significa que tal como el Padre le decía a Jesús, así, sin agregar, sin quitar nada, Jesús lo transmitía a los demás. Jesús era fiel y obediente a la palabra de Dios. O sea, el arma poderosa que usó Jesús fue la palabra de Dios. Él no quitaba y no añadía absolutamente nada. Y sabes, quiero agregar algo aquí. En el libro de Proverbios 36 dice la palabra de Dios que cuando tú añades algo,
a la palabra de Dios, dice, no la añadas porque te pueden encontrar como mentiroso. Ahora escúchame, hay una advertencia y es necesario que tú lo sepas como un hijo de Dios, como un predicador del evangelio, es necesario que tú lo sepas. Escúchame. En Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, dice la palabra de Dios, y te lo voy a decir, no, escríbelo, anótalo para que tú lo puedas leer en la Biblia. Dice la Biblia, hay una advertencia, que aquel que añade a la escritura algo, dice que él va a añadir las plagas. Y aquel que quita algo de las escrituras, también será quitado del libro de la vida. Iglesia, como hijos de Dios, como predicadores del mensaje de Dios, no podemos quitarle ni añadirle absolutamente nada. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, que él lo que le decía al Padre, así con tal como lo decía, lo transmitía a las demás personas. Era obediencia absoluta. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Y la Biblia también nos enseña, por ejemplo, Josué, dice la Biblia, tal y como lo decía Moisés, Josué lo transmitía a los demás. Era un siervo con una obediencia absoluta a Moisés. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame, sabemos que por la obediencia absoluta, entonces Jesús, ¿cuál es la arma que usó Jesús para confrontar las adversidades, la tentación, los problemas? La palabra de Dios, obedeciéndola absolutamente. ¿Sí? ¿Qué otra arma usó Jesús para vencer las adversidades? La otra arma que Jesús usó, iglesia amada, para vencer las adversidades, ¿sabes cuál es? Está en el libro de Hechos 10:38. ¿Qué dice el libro de Hechos 10:38? Escúchame. Dice la palabra de Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, como Dios ungió, escúchame, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, con el Espíritu Santo y con poder, aquí a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escúchame. La Biblia dice en este texto bíblico que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dos cosas. Con el Espíritu Santo y con poder. Yo te digo, ¿cuándo fue ungido ¿cuándo fue ungido Jesús? ¿Cuándo lo ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo. Dos cosas, con el Espíritu Santo y con poder. ¿Cuándo lo ungió? Escúchame por favor y presta mucha atención. ¿Sabes cuándo ungió Dios a Jesús? Fue en la concepción, en el nacimiento milagroso de Jesús. Ahí Dios ungió con el Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús, escúchame, el nacimiento de Jesús fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso lo dice en Lucas 1:35. Que el nacimiento de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, ahí en ese momento Dios ungió, cuando nace Jesús, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Ahí lo unge a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Sí? Te voy a explicar después cuándo somos ungidos nosotros con el Espíritu Santo. Escucha. La Biblia dice que no solamente fue ungido con el Espíritu Santo, sino también fue ¿con qué ungido? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue lleno Jesús con el poder del Espíritu Santo? ¿Sabes cuándo fue? Cuando Jesús fue y se bautizó con el Juan el Bautista. En ese momento, cuando bautizaron a Jesús en el río Jordán, que fue bautizado por Juan el Bautista, en ese momento dice la Biblia que se abrió el cielo, vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y se descendió en él y se posó sobre él. En ese instante Jesucristo fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y en ese instante, después de ser bautizado, Jesús empezó su ministerio. ¿Sí? Iglesia,
lo mismo Jesús hizo con sus discípulos. ¿Cómo así? Escúchame. Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio. En el libro de Juan 20:21 dice la palabra de Dios que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, porque ya había resucitado, cuando se aparece Jesús, iglesia amada, Jesús les dice: pasa a vosotros. Dice: así como el Padre me envió, también los envió a ustedes. Y dice la Biblia que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. En ese instante, iglesia amada, los discípulos nacieron de nuevo. En ese instante ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ellos nacieron de nuevo y fueron ungidos con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted lo recibe como su único Señor y Salvador, en ese instante usted es ungido con el Espíritu Santo. Ha nacido de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, sin embargo, los discípulos de Jesús fueron ungidos con el poder de Dios. ¿Cuándo fueron ungidos con el poder de Dios? Jesús les dijo a ellos: no se muevan, no se muevan. Y le dijo a sus discípulos, les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido embestidos con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Hechos 1:8: y recibiréis poder. ¿Cuándo reciben poder? Mira, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Eso es lo que pasó con Cristo. Vino sobre él el Espíritu Santo. Dice: cuando haya venido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa de Jesús se cumplió en Hechos 2:4. Cuando estaban en el último día, ahí en la fiesta de Pentecostés, cuando estaban ahí los discípulos, pero había un total de 120 personas. Y vino sobre ellos, porque estaban juntos, unánimes, buscando, alabando a Dios. Y dice que automáticamente vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahí, iglesia amada, recibes el poder de Dios. Ahí tú eres ungido con el poder de Dios. Y ese poder lo necesitamos para poder seguir extendiendo la obra de Dios aquí en la tierra. Amados hermanos, escúchame por favor. Vuelvo a repetirle y quiero que se encarne en su espíritu. Que esta palabra llegue hasta los tuétanos, sus coyunturas, iglesia amada. Escúchame por favor. ¿Qué arma poderosa usó Jesús para vencer las adversidades? Según lo que les he hablado hace unos momentos. ¿Sí? ¿Cuáles armas son? La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Iglesia, Dios nos ha dado armas poderosas para vencer todo tipo de adversidad, todo tipo de problema, todo tipo de tentación. No me vengas a decir que no puedes soportar la tentación. Sí puedes soportar la tentación. Sí puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Iglesia, ¿qué armas? Uno, usó la palabra de Dios, a la cual esta palabra, tú tienes que oírla, prestar atención, guardarla en medio de tu corazón y ponerla por obra. Iglesia amada, escúchame el consejo que te doy. La palabra que escuchamos de la palabra de Dios, la que escuchamos, iglesia, la que escuchamos, tenemos nosotros que transmitirla tal como está, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Lo que está escrito, eso tenemos que transmitir a los otros discípulos, a los nuevos creyentes. Tenemos, iglesia amada, que declarar la palabra con nuestra boca y creer con nuestro corazón. La otra arma poderosa que Jesús nos ha dado es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Iglesia, todos, absolutamente todos los que estamos aquí y cada uno de nosotros debemos ser llenos del poder de Dios. ¿Sí?
llenos del poder de Dios, con la evidencia física de hablar en otras lenguas. Así es una arma poderosa para vencer las adversidades y las tentaciones de Satanás. Escúchame por favor, iglesia amada. Una vez, es la voluntad de Dios que una vez que usted ha sido entrenada en los fundamentos básicos de la vida cristiana, el paso siguiente para nosotros, iglesia amada, es pasar al entrenamiento intermedio, es llevarlos ya al campo de batalla, ¿sí? Gloria a Jesús. Y en el campo de batalla, tú y yo debemos de confrontar nuestras adversidades. Iglesia, escúchame. No seamos como aquellas personas que cuando hay un problema son indiferentes. Y son personas que evaden los problemas y no las enfrentan. Aleluya. Cuando hay un problema, cuando hay una tentación, cuando hay una adversidad en nuestras vidas, debemos tomar la decisión, iglesia amada, de confrontarlos para que, iglesia amada, no sea un problema, sino para que haya una solución. Una solución. Iglesia, había un problema muy grande en el pueblo de Israel. Dios ya les había dado la tierra prometida, de la cual Dios les había prometido al sacarlos de Egipto. Pero el problema del pueblo de Israel es que no querían tomar posesión de lo que ya les había entregado Jehová. Mira lo que dice Deuteronomio 3:18 y lo leo en el nombre de Jesús. Anótenlo, yo los voy a leer para evitar el tiempo. Dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestro hermano, los hijos de Israel. Y mira lo que les dice en el libro de Deuteronomio capítulo 2:24, que dice: levantaos. O sea, estaban sentados. Dios me ha dicho que hay bienes y riquezas en mi casa, pero siguen sentados, no quieren trabajar. Dijo: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Dice, escucha lo que dice Jehová: comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. O sea, ya los manda al campo de batalla. Iglesia, Dios nos ha dado miles de promesas. Tenemos bendiciones para nuestras vidas. Somos de bendición para bendecir. Pero Satanás es el único que no quiere verte feliz. Es el único que no quiere verte feliz en el matrimonio. Que no quiere que tus hijos sean profesionales. Que tus hijos estén bien. Que sean de buenas, responsables. Que sean de bien en la sociedad. No quiere. Por eso dice Juan 10:10 que él ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia, calidad de vida. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor. Hermanos, escúchame estas grandes verdades que te voy a decir. Y no puedes ignorarlas porque escrito están. Iglesia, tú y yo, ya Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Eso lo dice en 1 Corintios 15:57, que Él nos ha dado la victoria por medio de Cristo. Iglesia, escúchame. Dios nos ha dado absolutamente todas las promesas de bendición. Tú y yo somos herederos de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Dice la Biblia que tú y yo somos más que vencedores. Romanos 8:37, somos más que vencedores, iglesia. Sin embargo, tenemos que confrontar las adversidades, y ves, amada, que están impidiendo que tomemos posesión de nuestra tierra prometida, de nuestra tierra de abundancia, iglesia amada. Todas las promesas son suyas. Usted puede disfrutar de esas promesas día a día de su vida. Sí, iglesia, yo te pido en el nombre de Jesús, echa de la mano de las bendiciones de Dios. No las sueltes. Tú debes confrontar. Tú debes, iglesia amada, sí o sí, vencer a Satanás, vencer tu tentación, vencer tus adversidades en esta tierra. Iglesia, ya no sigas en el desierto. Sal del desierto. Sal de esa mediocridad. Sale de ese lugar que no te corresponde. De cómo estás, más o menos. No, tú no puedes estar más o menos. Dios nos ha dado vida en abundancia. Tú tienes que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. Iglesia, escúchame. Y para eso, para que no te podamos confrontar al enemigo,
necesariamente necesitamos colocarnos toda la armadura de Dios. Y yo creo que usted estoy segura que ustedes han sido enseñados acerca de la armadura de Dios. Esa armadura que Dios habla en el libro de Efesios. Iglesia, esa armadura tú no puedes quitártelo. Ni cuando te vayas al baño puedes quitarte esa armadura. Ni cuando duermas tú tienes que ponerte esa armadura espiritual hasta que Cristo venga por su iglesia. Una vez que Cristo lleva a su iglesia, ahí tú puedes quitarte toda la armadura espiritual que Dios nos habla para protegernos y vencer ante los ataques del enemigo. Aleluya. Iglesia, escúchame. Escúchame por favor. Yo sé y estoy convencida y quiero estar segura de que ustedes ya conocen de toda la armadura espiritual. Sabes, iglesia amada, en el nombre de Jesús, vuelvo a repetirte, nunca te saques esta armadura. ¿Sí? Las piezas de la armadura de Dios solamente te lo voy a enumerar nada más. ¿Sí? Las piezas de la armadura de Dios están en el libro de Efesios capítulo 6. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las huestes de las regiones de maldad. ¿Cuál es la armadura que habla ahí Pablo a la iglesia de Éfeso? Dice, 1, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, en la mano izquierda el escudo de la fe, la mano derecha la espada del Espíritu y los calzados, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Iglesia, escúchame. ¿Para qué sirve el yelmo de la salvación? ¿Para qué sirve el casco? Para proteger tu mente, ¿sí? Para proteger tu mente de las mentiras de Satanás. Aquellos cuando te pongan duda de tu salvación, para eso tienes el yelmo de la salvación. ¿Para qué sirve la coraza de justicia? Para guardar tu corazón y para tener acceso al trono de la gracia, para que tú estés cara a cara y puedas hablar con Dios. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para, dice la Biblia, ¿para qué? Para defendernos de los dardos de fuego del enemigo. ¿Para qué sirve la espada del Espíritu? Esta espada simboliza autoridad en el creyente, ¿sí? Y esta espada sirve para echar fuera a Satanás de nuestras vidas. En la palabra de Dios, con el escrito está, escrito está, escrito está. Esta espada es ofensiva. ¿Por qué? Porque ataca. Las demás piezas son defensivas. El escudo te defiende, el casco te defiende, la coraza te defiende, el cinto de la verdad. ¿Para qué sirve el cinto de la verdad? Para que tú camines en esta tierra en la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Para qué sirve el calzado de la paz del evangelio de la paz? Para predicar el evangelio de Dios, el evangelio de la paz. Escúchame por favor. Iglesia amada, así como te he hablado acerca de cómo Jesús confrontó sus adversidades y los venció, hay muchos ejemplos en la Biblia y solamente te quiero mencionar algunos de ellos. ¿Sí? Y estoy a punto de terminar y concluyo. Escúchame. Abraham confrontó sus adversidades, sus propias adversidades, iglesia amada, para tener su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Abraham confrontó aún su vejez. Abraham confrontó el estado de su cuerpo. Aún enfrentó la adversidad. Seguía creyendo en la promesa de Dios, aún cuando su mujer había cesado su menstruación. Confrontó y venció porque tuvo su hijo Isaac. Iglesia, escúchame. Tú puedes estar en los peores momentos de tu vida. Quizás Dios te prometió tener una casa, pero tú no tienes ni un quinto, ni un céntimo en el bolsillo. Pero Dios te lo ha prometido. Dios te dará las formas cómo obtener esa casa. ¿Sí? Moisés, iglesia amada, tuvo que confrontar sus propias adversidades para ser el elegido como libertador y guía del pueblo de Israel. Moisés fue un hombre muy impulsivo y la Biblia dice que ahora él es el hombre más manso de la tierra. Él tuvo que enfrentar absolutamente todo para que Dios lo pudiera elegir y ser el libertador del pueblo de Israel. Josué tuvo que confrontar sus propias adversidades para ser el sucesor de Moisés y el encargado de introducir al pueblo de Israel
a la tierra prometida. David tuvo que confrontar a todos sus enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Y subyugar para tener paz en Israel. Dice la Biblia que David nunca perdió una batalla. Es más, los demás tenían que traerle a él un impuesto por seguir viviendo. Iglesia, en el nombre de Jesús, Nehemías tuvo que confrontar, iglesia amada, a todas aquellas personas, iglesia amada, a esa adversidad que puso en la vida para que no pudieran construir los muros, iglesia amada, de la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que se habían levantado personas a no querer que Nehemías pueda levantar esos muros, pero Nehemías lo confrontó y pudo lograr, y en 52 días Nehemías construyó los muros de Jerusalén. Confrontó su adversidad y los venció. Pedro tuvo que enfrentar sus adversidades, iglesia, para recibir las llaves del reino de Dios. Dice la Biblia que el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas, 3,000 judíos al cristianismo. Y ahí se dio inicio a la iglesia primitiva. Pablo tuvo que confrontar sus propias adversidades para ser llamado el apóstol de los gentiles. ¿Se acuerdan que a Pablo no lo recibían? Pablo perseguía a la iglesia cristiana. Pablo seguía a la iglesia de Cristo. Él tuvo que confrontar todos los problemas que pudo haber pasado él para que él pudiera ser apóstol de los gentiles. ¿Cuánto habrá pasado Pablo? En la Biblia habla y pasó muchísimas cosas. María, iglesia amada, tuvo que confrontar sus adversidades para poder ser llamada bienaventurada madre de Jesús. María, soltera, tenía su novio, obviamente, que era José, para desposarla. Pero María obedeció cuando el ángel le dijo que había sido escogida para que su vientre pudiera dar a luz al Hijo de Dios. Iba a enfrentar y confrontó todas las murmuraciones del pueblo, pero los venció, porque llegó a ser llamada bienaventurada madre de Jesús. Esther tuvo que confrontar sus adversidades con el enemigo de Amán para salvar al pueblo de Israel. Ruth, la moabita. ¿Quién era Ruth? Moabita. Ruth tuvo que afrontar sus adversidades para convertirse en la madre de Obed, padre de Isaí, padre de David. Escúchame. Estos personajes de la Biblia nos han dejado, iglesia amada, un legado como ejemplo para que tú y yo, iglesia amada, pudiéramos imitarlo, para que tú y yo podamos enseñarle a las generaciones futuras. De modo que, iglesia amada, ellos lograron sus objetivos confrontando sus adversidades. Hoy día, mis amados hermanos, escúchenme por favor. Quiero darles algunos consejos, ¿sí? Algunos consejos prácticos en relación a confrontar sus adversidades. ¿Cómo tú puedes enfrentar tus adversidades? Déjame decirte 6 consejos, ¿sí? El primer consejo es que tú tienes que identificar cuál es tu adversidad, cuál es tu problema, cuál es la tentación que te estás echando. Segundo consejo, tú decides confrontarlo en el nombre de Jesús. Yo ya no he puesto rendirte, porque no te vas a rendir. Tú vas a decidir confrontar en el nombre de Jesús tu adversidad, tu tentación o tu problema. 3, que tú debes usar el texto bíblico, ¿sí? El texto bíblico adecuado al problema que estás pasando, a la adversidad que estás confrontando. 4 consejo, declara con tu boca la palabra de Dios creyendo en tu corazón. Tú no puedes dudar, tú no puedes decir no creo. Tú tienes que creer con todo tu corazón, declarar con tu boca, porque lo que tú digas, lo que dices será hecho, dice el libro de Marcos. Aleluya. Quinto consejo, usted tiene que mantenerse firme, perseverar hasta ver la victoria con el poder de Dios.
No es a nuestra manera, es con el poder de Dios. Y sexto consejo que te puedo dar para que tú puedas confrontar tu adversidad, para que tú puedas confrontar tu problema, cuando tú puedas confrontar tu tentación, escúchame, no te desanimes, no tengas miedo, porque el mayor está contigo, el Todopoderoso, el Espíritu Santo está contigo. Y la Biblia dice que Jehová está como un poderoso gigante delante de nosotros peleando la batalla. Y Jehová no ha perdido ninguna de sus batallas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Y en esta mañana quiero hacerte algo práctico y quiero que prestes mucha atención, por favor. Quiero invitar a mi hermana Violeta Carvajal y mi hermana María. Escúchenme, estos consejos que yo les he dado, ellas las van a poner por obra en este momento, ¿sí? Por favor, en el nombre de Jesús, pónganse frente a frente cada uno, ¿sí? Frente a frente. Escúchenme. Frente a frente, mírense las dos. Miren, escúchenme. Los consejos que les he dado, ¿verdad? Primero, tienes que identificar cuál es el problema o la adversidad que tú tienes, ¿sí? ¿Quién es el problema? ¿Quién es la adversidad? ¿Cuál va a ser la tentación? Ella va a ser el problema, la adversidad o la tentación. Y la hermana es la creyente, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Sabemos que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Él está acechándonos de día y de noche, él no descansa. Pero también sabemos que tenemos que colocarnos toda la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el apresto del Evangelio, las botas del Evangelio, que es la predicación del Evangelio de la paz. Amén. Entonces, estos 6 consejos yo quiero que ustedes lleven ahora en práctica. Primero, identificar el problema, la adversidad. Luego tú tienes que decidir confrontarlo, sí, con el poder de Dios. Luego, en el nombre de Jesús, tú tienes que usar textos bíblicos adecuados al problema de la adversidad, ¿sí? Para que tú lo puedas confrontar. Tienes que declarar con tu boca la palabra de Dios, creyendo con tu corazón. Tienes que mantenerte firme, porque Satanás no va a estar tranquilo. Va a estar acechándote cada rato que esto, hasta no robarte, quitarte, destruirte. Pero tú tienes que resistirlo con la palabra de Dios, perseverar hasta obtener tu victoria. Porque aquí dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Así es que no te desanimes, no tengas miedo, Dios está contigo, y si está contigo, ¿quién contra ti? Amén. A ver una prueba. Vamos. Insiste. Insiste. Aleluya, gloria a Dios, se rindió. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, ponte de pie, por favor. Y hoy tú has aprendido algo, ¿sí? Hoy te voy a llevar al campo de la batalla, en el nombre poderoso de Jesús. Ponte de pie, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús.